Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Hoy jueves 10 del 10 y hemos tenido un día bastante 10 en los mercados. Vamos a ver el IBEX y entenderán por qué. Ojo al dato que decía el inefable José María García. El cierre del IBEX, pues con ganancias del 1,25% y cerrando sobrados sobre el 9.000, 9.104,4. Espero que esto dure por lo menos una semanita. Las tres compañías que se caracterizan por sus alzas. Indra, ojo que esto tiene su guasa. Luego hablaremos de ello en la tertulia. Hoy Indra crece en el mercado 9,58%, cierra en 8,01%, pero es un subidón. ArcelorMittal, la segunda en subidas hoy, 6,33% arriba y cierre en 12,70%. Y la papelera y empresa de celulosa ENCE, que hoy gana 5% y cierra en 3,24%. Las tres empresas que más bajan en la sesión de hoy, Laboratorios Grifols, que pierde 1,39% y cierra en 27%. Endesa, la compañía eléctrica Endesa, de matriz italiana, que pierde 1,14% y cierra en 23,40%. Y Red Eléctrica de España, que pierde hoy 0,67% y cierra en 17,91%. Bueno, vamos a los fundamentales de la economía española. Lamentablemente el PIB pues, ha bajado al 0,4% de crecimiento en datos cerrados a septiembre. El IPC está espectacularmente bajo, también cerrando en septiembre. El crecimiento de los precios durante el año 19, 0,1%. El paro, lamentablemente, también en septiembre, 3.079.711 españoles desempleados y el Euribor, que ahí está en sus promedios de los últimos 12 meses, menos 0,323. Bueno, hasta aquí los números. Vamos con las noticias que forman lo esencial de la tertulia La Barandilla. El IBEX en vilo por las negociaciones entre Estados Unidos y China y con subidón de Indra que luego vamos a comentar. También comentaremos la balanza comercial de Alemania. Las importaciones caen por tercer mes consecutivo, como en la última recesión que sufrió ese país. También cae la demanda interior y eso es más grave y más preocupante. En España, la compraventa de viviendas sufrió en agosto su mayor caída desde 2014. Retrocede un 21%, que es mucho. Datos del transporte también en agosto pasado. Los usuarios del avión crecieron un 6%, 4.100.000 usuarios. Los del AVE crecieron un 9,2%, 39 millones. Y los que utilizan el autobús en los movimientos estivales crecieron un 4,7%, 54 millones. Noticias empresariales. Iberdrola reconoce que contrataron 17 veces los servicios de las empresas del excomisario Villarejo. Eso en el periodo 2007-2014. Se abre ahora otra investigación interna en la eléctrica y, bueno, segunda del IBEX afectada por sus relaciones con Villarejo. La constructora ACS ha logrado una nueva adjudicación en Texas, en Estados Unidos, por valor de 181 millones para reparar autopistas por aquellas tierras. Y noticia del ámbito político. El responsable de Economía de Ciudadanos, Marcos de Quinto, hemos descubierto que se acogió a un sistema de beneficios fiscales en Portugal en 2018. Se hizo residente fiscal portugués y eso que ahí le ven de cantar fados va fatal. Unicaja frena de momento la venta de su gestora de fondos de inversión que se llama Unigest. Había negociado venderla con Santa Lucía. Al final de eso, nada. Y noticias de Natixis y sus partners en España. Daniel Escondrillas, Antonio Molina, Santiago Baena han decidido deshacer su posición en esta compañía, que es la derivada del principal de los bancos franceses. Han vendido más del 5% del capital de Natixis en España y planean vender el resto de su participación, aproximadamente un 10% más. Bueno, ya sin más, les presentamos a nuestros invitados esta tarde. Don José Luis Fernández Santillana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jefe de estudios del sindicato USO. Don Antonio Bandá, CEO de Filcapital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Voy a empezar con usted para que me explique esta sesión, buena sesión del IBEX hoy, y ese subidón de Indra, a ver qué hay detrás de él. Bueno, la clave de hoy ha sido otra vez los rumores sobre que el acuerdo está muy próximo entre los americanos y los chinos, ¿no? Había ayer rumores de que los chinos iban a adelantar su salida y esta mañana a primera hora la Casa Blanca lo ha desmentido y ha dicho que van a continuar en la medida de acabar la negociación cuanto antes mejor. Pero eso a lo mejor nos lleva a febrero. Hay buen pálpito.
Sí. que no lo había hace 15 días. Parece que va por buen camino. Bueno, yo creo que lo están utilizando al final de uso semanal, ¿no? Cuando las cosas van mal, pues sacas la noticia buena, y cuando las cosas van bien y quieres relajar un poquito el sistema, pues lo que haces es anunciar lo contrario. Y para Indra, que me preguntas, yo creo que ha sido un día también espectacular. Ha estado sufriendo la compañía durante este año bastante, ¿no? Entonces, ahora que le han llegado dos noticias muy buenas, la adjudicación del recuento electoral en España y una... Eso estaba descontado, el mercado ya sabía que iba. ¿Quién va a ser si no? Bueno, está claro, pero eso sí que afecta positivamente porque tiene un importe muy gordo que el mercado parecía que si no hubiese habido elecciones, pues no hubiese tenido este ingreso, ¿no? Ya, pero yo esto que forma parte de lo que aprendimos de pequeños de bolsa, ya casi no pasa nunca. Cuando se confirman las noticias, lamentablemente tenemos que decir eso tan lacónico de el mercado ya lo había descontado. Hoy no pasa eso con Indra, pero lo normal, me reconocerán en los últimos tiempos sobre todo, es que el mercado ya tiene superadas determinadas cosas y hace caso omiso. Bueno, es que el mercado está centrado en los temas geopolíticos y esos descontarlos es difícil, ¿no? O sea que cada día los descontamos de distinta manera y no nos metemos en los temas económicos, que al final era lo que antes teníamos descontado. Cuando se esperaban unos buenos resultados y venían, pues sí que lo tenías descontado. Ahora, lo que hablan los políticos difícilmente lo puedes tener descontado. Indra, don José Luis, que ha sido criticada en las últimas elecciones y bastante por rumores que afectan a su credibilidad. Bueno, pero yo creo que esto ha sido una inyección, ¿no? El que le hayan vuelto a confiar el recuento electoral, bueno, teniendo en cuenta que también en algunas otras ocasiones no ha sido así, ¿no? Con lo cual dices, bueno, me parece que es asentar de alguna manera a una compañía española y que yo creo que de alguna manera tiene buenos medios y tiene muy buena gente trabajando ahí desde el punto de vista tecnológico. A mí lo que me da cierta risa es esto de hacer la goma de la bolsa, ¿no? Es decir, bueno, estamos ahora en los 9.100, hace unos meses, hace 15 días, 9.300, esto baja, de repente sube. Yo creo que todo el mundo está mirando a ver qué pasa y nadie se fía de nadie, ¿no? Y yo creo que lo que se amenazan son simplemente es el amago de buenas noticias y enseguida se ejecuta esa buena noticia, ¿no? Es decir, ¿qué están diciendo? Podemos suspender la aplicación de aranceles y de repente ya está. La gente coge oxígeno, ¿no? Vamos a ver lo que nos dura. Bueno, porque el mercado tiene muchas ganas, claro, pero con el Brexit abierto, que no se sabe qué va a pasar, y con la guerra comercial recrudecida, que cada vez le quiere poner aranceles a más cosas el señor Pero parece Trump, que se enfría un poco, ¿no? Lo que es la guerra con China parece que la enfrían, se abre la guerra con Europa a través de, seguimos con el tema de Airbus y Boeing, que siguen jugando, y parece ser que las noticias que vienen de Irlanda y del Reino Unido, que se han dado un cierto abrazo, para decir, de Vergara, aunque no esté allí Vergara, bueno, pues bienvenido. El abrazo sea, de ¿no? Vergara es el que cierra la guerra carlista. Lo digo porque nos ven gente joven que ha salido del colegio, que estudia historia, pero que esto se lo van a saltar, porque, en fin, en el libro... Tiene alguna connotación. En el libro escolar de mi hijo, que por cierto es en inglés, estudia en historia, y la Reconquista es apenas una página del libro. 800 años duró, ¿eh? Qué cosas. Bueno, vamos a lo que vamos. Alemania. Alemania, que sí que es un elemento central de discusión en la economía europea, que no depende ni del Brexit ni de la cosa de Donald Trump. Depende de la capacidad de un país que es el primer exportador del mundo, desde luego es el motor de la economía en Europa, y que presenta malos datos. ¿Qué datos presentan malos? Las importaciones pues caen, y la demanda interna también cae. Y eso es signo de lo que es recesión. Bueno, o a lo mejor un poco de descanso. O sea, yo no sé si Alemania en estos momentos, desde el punto de vista económico, está en una mala situación. Alemania lleva en mala situación los últimos 30 años. O sea, que lo están pasando mal y lo han pasado mal siempre. ¿Y qué ocurre? Pues que ahora a lo mejor nos fijamos un poco más en los datos, pero desde luego tiene que ser el impulso europeo y tiene que venir de la mano de una economía que no crece mucho, pero no deja de crecer. Y a lo mejor algún dato malo pues nos hace que los demás nos empecemos a preocupar, pero en definitiva yo no veo a Alemania entrando en una recesión en el corto plazo. Bueno, esas menos importaciones sí que nos afectan aquí. Sí, no nos afectan porque no nos compran, ¿no? Evidentemente, si la demanda interna también baja, pues hombre, lo que está en el mercado no se compra, con lo cual la cosa nos afecta de manera directa, ¿no? Siempre, a mí me hacía gracia algún secretario de Estado de Economía que decía siempre que tenía el retrovisor puesto mirando a Alemania, ¿no? Y si Alemania va bien, pues nosotros vamos bien, porque colocamos. Si Alemania se enfría, pues la cosa se nos complica un poquito, ¿no? Yo creo que Alemania está padeciendo un poco lo que estamos hablando, ¿no? Es un efecto de la guerra comercial, es decir, ellos sí que venden a China, sí que venden a Estados Unidos, y en esta situación se ve directamente afectada. Y la situación del Brexit, que no es menor tampoco. Yo creo que es un cóctel complicado.
Yo creo que los alemanes al final siempre acaban saliendo, pero lo que pasa es que el enfriamiento de Alemania supone casi una neumonía en el resto de Europa, ¿no? Y me parece que eso es lo que hay que medir. Bueno, hablemos de España, donde caen las compras de vivienda. En agosto los datos dicen que cayeron un 21%, datos que equivalen a 2014, si los comparamos, la venta de viviendas en agosto de este año con la venta de viviendas en agosto del 2014. ¿Qué nos dice ese dato? Bueno, fundamentalmente es que ha habido ese cambio de legislación de las hipotecas y eso es lo que está dando este dato. Puede que se haya ralentizado también un poco el mercado de la vivienda, pero en definitiva, si a ti te cambian la regulación, tienes que preparar a tu equipo o a los vendedores de hipotecas para vender esas hipotecas y tienes que hacer una serie de cambios, fundamentalmente en los bancos, pues te va a costar vender más. Y yo creo que eso es lo que está reflejando ese dato. No creo que sea una paralización. Yo creo que no es un crack, ¿eh? Yo creo que simplemente tiene que ver mucho con el cambio de la ley, que eso lleva consigo prácticamente 2 meses de demora en lo que es la compra, es decir, porque tienes que ir al menos 2 veces al notario, tienes que preparar, son más visitas. Bueno, yo creo que es lo que está viendo, es decir, estamos comparando este agosto con el agosto del año pasado. Bueno, me parece que no son, desde el punto de vista real, comparables porque son legislaciones distintas. Vamos a ver qué pasa en septiembre. Vamos a ver qué pasa en septiembre, vamos a ver cómo evoluciona. En cualquier caso, yo creo que esto es una parte de la demanda interna en España que también se está enfriando, ¿eh? Bueno, transporte, datos de transporte. Yo se lo contaba antes. El avión crece un 6%, el AVE un 9%, los autobuses crecen un 4,7%. En ninguno de los 3 métodos de transporte veraniego típicos y clásicos se producen crecimientos de 2 dígitos. Ha habido menos movimiento. Bueno, yo creo que el turismo nos ha afectado bastante, ¿no? Y incluido Brexit, ¿no? Y todo lo que sea interno. Entonces, esta ralentización de los datos viene en relación con todo lo que nos está afectando. Aún así, tampoco lo veo muy malos, ¿eh? O sea, no son malos, pero más allá tiene que ver, yo creo, con que de alguna manera se ha enfriado también la venida de turistas y también el turismo, de alguna manera propio, el turismo interno también, de alguna manera se ha enfriado. Yo creo que la gente aguanta y aguanta más tiempo. El que tiene pueblo, pues en el pueblo que se está muy bien, ¿no? Muy calentito o muy fresquito, depende de la época. Fresquito, no sea fácil, ¿no? En esta época. Yo creo que tiene que ver con eso fundamentalmente. En cualquier caso te das cuenta de que la situación de España y que una buena red de tren de alta velocidad, bueno, pues se va a cualquier sitio, ¿no? Y en unos tiempos realmente razonables. Esto es lo que habría que implementar para el transporte. Porque uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es colocar los productos y, por tanto, una buena red de distribución utilizando una red de velocidad alta, no quiero para que no sea exactamente lo mismo que la AVE, vendría estupendo, ¿no? Y que la conexión, pues, entre los principales puertos y los grandes centros de distribución no se tarde más de 2 horas, ¿no? Bueno, porque no olvidemos que el coste mayor energético está en el transporte por carretera, ¿eh? Me he quedado con la copla, una red de velocidad alta. Dejémoslo ahí. Vamos a dejarlo. Porque mientras los aves que se venden como tales sean altarias y tarden en llegar de Madrid a Santiago 6 horas y media... Por eso en fin, bueno, matizamos. Vamos al territorio empresarial. Noticias que salpican a otra grande del IBEX. Primero fue el BBVA, ahora es Iberdrola. 17 encargos se le hicieron al excomisario Villarejo y a sus empresas para solucionar problemillas. A ver qué piensa ese juez que nos tiene bloqueada una central en Arcos de la Frontera, a ver cómo me influyes en los ecologistas de aquí o de allá que me están haciendo la puñeta, a ver qué debilidades detectas de uno de los deudores de la casa, 11 millones, creo recordar, al que le encargaron el seguimiento y vigilancia y todas esas cosas. Y eso va a tener un componente judicial. La compañía eléctrica ha anunciado que abre una segunda investigación interna para ver qué se hizo y qué no con Villarejo y, bueno, la verdad es que los mercados no han tenido grave repercusión para el BBVA después de conocer sus andanzas con Villarejo. Pero, bueno, pues quién sabe, a lo mejor con Iberdrola la cosa cambia. Bueno, yo creo que lo que estamos es midiendo una cosa ahora que hace 10 años pues no consideraban que era peligroso. Entonces, difícilmente ahora podéis valorarlo lo que hiciste entonces. ¿Qué va a pasar? Que harán la valoración interna, pondrán sistemas de cambio para la ejecución, pero lo que han hecho está ahí y tendrán que enseñárnoslo. Lo que pasa es que lo va a valorar el precio de la acción. No, yo creo que eso no va a caer en la compañía, pero sí que puede tener un efecto en algunos de los, no sé si actuales dirigentes o exdirigentes, ¿no? O sea, ya se buscarán fundamentalmente algún exdirigente, ¿no?, de la compañía, que será el que le encargarán el patito. Pero a mí, vamos a ver, lo que ha salido, teóricamente son encargos que están facturados, es decir, o sea, que están registrados. A mí lo que me preocuparía
me gustaría saber es qué encargos hay que no están o que no constan en la factura, bueno, ¿no? Pero la moralidad está bien desde el punto de vista fiscal, eso alivia porque alguien pagó IVA, ¿vale? Pero la cuestión fundamental es que alguien contrató con un policía que estaba en activo y entonces era un comisario de policía muy conocido, y por lo tanto mandarín policial, le contrató un servicio que no era precisamente oficial, bueno, y ya para entonces la fama de Villarejo en el 2007 era conocida en toda España. Así es que, y como en el caso de Iberdrola resulta que el presidente no ha cambiado, pues eso puede tener una deriva distinta, no sé yo, pero ya veremos. Habrá que esperar a ver cuál es la evolución en el juzgado, que es el que tiene las últimas palabras de casi todo. En España están en manos de los jueces, ya lo saben ustedes. Hablemos de ACS y lo hacemos en positivo porque la constructora de Florentino Pérez acaba de conseguir un contrato para reparar autopistas en Texas, 181 millones, que bueno, vuelve a poner en la correcta dirección algunas empresas españolas que tienen prestigio suficiente y habilidad suficiente para ganar esos contratos donde sea, ¿no? Bueno, ACS siempre se ha caracterizado por su capacidad de llegar a ese tipo de contratos en Estados Unidos, en Latinoamérica y en sigue Australia, haciéndolo, ¿no? y Sí, o sea que tiene una capacidad de oferta para hacer unos contratos en áreas donde es muy difícil. Otras compañías les resulta muy difícil. En Estados Unidos es muy difícil aportar y además en Estados Unidos no se andan con tonterías en estas ejecuciones, ¿no? Te obligan a hacer una señalización y te obligan a hacer unos cumplimientos que luego te penalizan. Y probablemente si tienes algún histórico que ha sido malo, pues te sacan del propio concurso. Entonces es buena noticia para ACS y buena noticia para las... No, está bien, me parece que yo creo que siempre digo que estas grandes compañías nuestras que se dedican a la ingeniería civil, son muy buenas y son muy prestigiadas, por ahí fuera. A mí lo que me encantaría, a ver si ya pasamos de este bache que tenemos, es que, hombre, hubiera un poco de inversión pública en nuestra red de carreteras y se arreglen un poquito. A mí ya me encantaría, ¿no? Como usuario a veces de nuestras autovías y autopistas, es que el mantenimiento se hiciese en debidas condiciones, ¿no? Y no lo dejemos por ahí en manos de algún italiano que se le caen los puentes, ¿no? Pídaselo a Pedro Sánchez, que está de oferta. Bueno, esta semana ofrece pues Sánchez. En fin, bueno, ironías aparte. Hablemos de Unicaja. Unicaja, que ahí sigue pedaleando en el escenario de lo que son las entidades financieras, pensó en su día en vender su gestora de fondo, Unigest, de fondos, perdón, y ahora parece que se echa atrás. Hablaron con Santa Lucía, no acordaron precio, lo que fuese. El caso es que da la sensación de que no van a vender la gestora de fondos. Bueno, es que hemos detectado en las últimas semanas que se han puesto de moda las gestoras de fondos, ¿no? Sabadell había anunciado también antes del verano que paralizaba su venta y ahora parece que ha vuelto en ello. Yo creo que es un tema más bien de precio, o sea que lo que quieren es esperar a ver qué valoraciones hay y si pueden ajustar a un precio mayor del que se había hecho hasta ahora, ¿no? Estábamos hablando de que las últimas operaciones han sido a 2,5 veces ingresos y si no vamos de compra de gestoras de fondos. Eso es, y no solo en España, fuera de España, ¿no? Porque en España ha habido también algunas operaciones y hay bastantes rumores en el mercado de que se van a multiplicar las operaciones porque va a haber una desaparición de las principales partes bancarias que van a intentar sacar ese negocio fuera y dedicarse exclusivamente a la distribución. Y eso es lo que se puede valorar, ¿no? Que vas a sacar una parte que es la construcción de los fondos fuera y le vas a pagar como un servicio en la distribución. Bueno, vamos a ver, ¿no?, cómo acaba este tema. Yo creo que están esperando a ver cómo evoluciona. Yo creo que tiene que ver mucho también, insisto, en que es cómo se conforma el nuevo gobierno y tiene que ver mucho con el futuro de los planes complementarios y no de pensiones y dónde está el negocio, ¿no? Y quién quiere pillarlo y quién quiere gestionarlo. Me parece que hay que darse un compás de espera y todo el mundo está tomando posiciones, pero nadie se moja. Y hablemos también de Natixis, que es el gigante de la banca en Francia y que tiene una filial aquí en España que se dedica a grandes capitales, se dedica a inversiones, etcétera, y que está dispuesta a poner algo de dinero encima de la mesa para recomprar lo que tenían sus socios españoles, ¿no? Es el caso de algunas personalidades bien conocidas del mercado que estaban trabajando para Natixis y que Natixis les está recomprando sus paquetes en su filial española. Bueno, Natixis lo que hizo es que en su momento entró en España ayudándose de una serie de personas que eran reconocidos en el sector y que tenían una posición que les iba a ayudar a crecer. Una vez que ya te llevan un tiempo, pues al final lo que quieren es recuperar la totalidad de la compañía y darle una buena, no diría indemnización, una buena rentabilidad a aquellos ejecutivos o socios de la propia compañía que les han ayudado a ese crecimiento. Pero bueno.
Bueno, yo no tengo tan claro si la iniciativa parte de la propia compañía o parte de los interesados, ¿no? Porque es una práctica que ya han hecho en alguna otra ocasión, ¿no? También invirtieron en su día en Barcamar y también se marcharon. Así que yo creo que a partir de ahí no tengo claro quién es quién, ¿no? En este caso. Lo que está claro es que han vendido el máximo de lo que podían vender. Bueno, ¿y están ustedes de acuerdo con esa recomendación de la OCDE de que Google, Amazon y todas las compañías del mundo digital paguen impuestos ahí donde hacen los beneficios, es decir, en el país de sus clientes? Brevemente. Bueno, fundamentalmente hay una cosa. La fiscalidad para Europa tiene que unificarse y efectivamente lo que no puede hacerse es abusar de esa posición, irte al sitio donde menos pagas y abusar de donde facturar desde Luxemburgo. Eso ¿no? es, eso a mí es no me imposible. parece mal, yo creo que la armonización fiscal es necesaria y sobre todo que se pague donde están los usuarios. Y me parece que esa es la clave. Se produce, ¿no?, el beneficio comercial de la venta, efectivamente, ¿no? Porque hombre, luego lo puedes camuflar, pero ¿dónde está el mayor volumen de usuarios que tiene de ese sistema? Y eso sí que se puede contar, ¿eh? Lo malo es que eso significará, porque las compañías estas lo que no harán es que engullir el sobrecargo fiscal que supone la reforma y lo trasladarán al precio de venta de esos productos a los clientes en cada uno de esos países. O sea que aquí no, el cliente, el último de la cadena nunca gana. Más bien perderá. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay una parte de clientes que están, digamos, a coste cero, porque no cobran por este servicio, y luego tienen otra serie de clientes donde el servicio es mayor y eso le van a seguir cobrando, y ahí es donde tiene realmente el volumen de negocio, ¿no? Ya. Bueno, esperemos y veamos también. Y la desaceleración que ya, bueno, ya no hay nadie ni en el gobierno que se atreva a negarla, ¿no? Hemos avanzado mucho, hemos avanzado mucho. Ayer Funcas decía que el crecimiento español para este año 1,9, para el año que viene 1,5. Entonces, reconocerán ustedes a los economistas próximos al Partido Socialista, porque son de los que dicen que con 1,5 en el 2020 se va a poder crear empleo. Yeah. Los que no lo dicen, pues mantienen posiciones, digamos, abiertamente críticas y más consolidadas en el pasado de lo que ha sido la economía española. Está clarísimo, o sea que al final estás apoyándote en tus creencias y no en la actividad económica. Esos son economistas de iglesia, como les suelen llamar, ¿no? Porque es la fe la que les sostiene, pero los números no les sostienen. Sobre todo la fe en determinados principios, ¿no? No para todos igual, ¿no? Yo creo que esto es clarísimo, ¿no? ¿Qué dice el empleo cuando España crece al 1,9 o al 1,5? Pues que se destruye. Primero se empieza de alguna manera a no contener y a partir de ahí empieza a decrecer, y cuando estemos 1,5 tendremos otra vez por encima de los 4 millones de desempleados. Claro, y no quiero ser agorero, pero esto es la regla de tres. Aquí en eso nos encantaría equivocarnos, pero luego además hay que añadir otra rúbrica que siempre sucede en España, y es que cuando se empieza a destruir empleo se avanza a una velocidad estrepitosa. Tremenda. Cosa que no pasa, por ejemplo, en Alemania. Alemania puede estar 3 trimestres en recesión y al final acaba perdiendo 300.000 empleos, que los recupera enseguida. España en 3 trimestres en recesión a lo mejor pierde 2 millones o 3 millones. Tiene que ver mucho con el tipo de empleo que tenemos aquí, el tipo de empleo que tiene en Alemania, ¿no? Tiene que ver con la estabilidad, tiene que ver con el tejido industrial, tiene que ver con ser o no un país como el nuestro que se dedica a servir copas, digo coloquialmente, y me parece que es una profesión dignísima. Estoy totalmente de acuerdo, o sea que al final la rapidez de pérdida de empleo viene en relación con esa estructura que tenemos y que si no arriesgas, pues al final cierras tu negocio y te quitas de encima a cinco trabajadores del tirón. En Alemania no hacen eso. Claro, y eso depende de nuestra estructura empresarial, de esas innumerables empresas de 2 y de 3 trabajadores o de un trabajador tan solo. Muchísimas. Y de la caída de la demanda interna, que es el gran qué de la cuestión y del que nadie habla, ¿no? Que también se está produciendo. Eso es, yo creo que es el gran palo que tenemos, ¿no? Es decir, buena parte de la caída del PIB, de este último, ha sido precisamente la caída de la demanda interna, ¿no? Es decir, y en lo que uno se da cuenta todavía, yo hay un numerito que me gusta mucho verlo, digo a la gente que mira en el INE, ¿no? Que es el número de horas de trabajo, es decir, en función que da la contabilidad nacional. Y por tanto, todavía nos faltan varios cientos de millones de horas de trabajo con respecto a 2008. Sí, ese es un baremo, y el otro, mirar si en Hacienda cae la recaudación por IRPF y por IVA, como está pasando ya. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con muchas ideas en la mesa y mañana yo les espero a las 8 en punto. Muchas gracias.